Van a la fosa, se encuentran a una mujer mono de 2 metros de altura aproximadamente y un pelaje rojo. Se percataron de que podían emborracharla y al emborracharla abusaban sexualmente de ella. Ella tuvo 6 hijos En 1924, Albert Ostman resulta de que se iba de vacaciones cerca del Tabailet. Unas 3 horas así, donde es arrastrado y golpeado hasta llegar a una zona. En ese momento en el que llega, empieza a amanecer y él puede visualizar 2 sombras perfectamente enormes. Muchos científicos niegan la existencia de estas criaturas debido a que no hay nada físico, no hay un cuerpo. With the Bigfoot shown in the 1967 Patterson film. Yes. Bigfoot o pie gigante. La mayoría de las personas que han visto esta criatura prácticamente la han descrito de la misma manera, con un aspecto simiesco, unas manos y unos pulgares oponibles y además unos pies muy similares al humano, luego un poco más grandes. Su altura oscila entre 1,85 a 2,15 metros y su peso entre 160 kilogramos. Esto se confirma debido a las huellas que han dejado plasmadas en el suelo húmedo. Su aspecto prácticamente es sin vello en la cara y en las manos, aunque el resto de su cuerpo tiene vello, entre el negro y al color castaño rojizo. Los criptozoólogos se basan en la teoría de la evolución, concretamente de la raza Gigantopithecus, los cuales se creen que se fueron aislando hacia las montañas, concretamente en el frío. Las tribus norteamericanas existe la historia, la cual ha trascendido de generación a generación sobre los Sasquatch, que es prácticamente igual que los pie gigante. Ellos decían que se habían visto desde Alaska hasta Florida, aunque se confirma más que nada que han sido vistos en las zonas de montañas o en el frío. Aunque existen muchos vídeos que plasman la existencia de estas criaturas, no hay nada que pueda representar realmente la existencia o verificar la existencia de estas criaturas, aunque sí existen huellas las cuales han sido plasmadas en los suelos húmedos y han podido sacar ese extracto de ella como la aprobación de la existencia de estas. Pero realmente la ciencia pues nunca son pruebas suficientes. Uno de los casos más increíbles se basó en las montañas, en los montes de Altaís, en Asia Central, concretamente en Mongolia, donde se aseguraba que se había visto a esta criatura. No solo lo reflejan ellos, sino también los mongoles, los turcos, los búlgaros y también los chechenios. Los indios los llamaron Sasquatch, ellos los llaman las almas. Son un aspecto muy similar al humano, de hecho oscila entre unos 60 a unos 80 metros de altura, pero su aspecto, sus rasgos son más humanos. Por lo que los científicos lo han considerado que puede venir de 2 descendientes, los Homo erectus y de los Homo neandertales. Este es un caso el cual puede verificar por completo la existencia de estas criaturas. Mirad, alrededor de 1850 en los Montes Cáucasos resulta de que se encontraba un viajero con un comerciante. Estos escucharon hablar sobre una historia de una mujer mono, por lo que el comerciante decide ir a buscarla. En este caso decide llevar a más personas porque su idea es crear una fosa y en esa fosa poner espinas, seguir a esta mujer mono y capturarla. Resulta de que lo consigue y al día siguiente, cuando van a la fosa, se encuentran a una mujer mono de 2 metros de altura aproximadamente y un pelaje rojo. A ella la llama Shana. El comerciante le pone directamente una cuerda y se la lleva hacia su casa y lo mete dentro de una jaula. Ve que ella no quiere interaccionar, que prácticamente no sabe hablar, tendrá otra forma de comunicación la cual prácticamente el humano no llega a comprender, pero sí se percata de hechos que los cuales se han narrado tiempo después y pueden verificar costumbres que esta raza tiene. El hecho de que la primera noche ella hizo un pozo y se metió bajo tierra. Ella no quería ropa, prácticamente no quería comunicarse, pero siempre se percataron de que ella podía acatar órdenes sencillas, pero que las podía hacer, por lo que le dieron un poco más de libertad. Ella empezó a hacer las labores de la casa, las cuales le enseñaron, pero siempre atada a un palo. Los del pueblo se percataron de que podían emborracharla, y al emborracharla abusaban sexualmente de ella. Ella tuvo 6 hijos de padres, pues prácticamente no se sabe ni quiénes son,
Pero a medida que ella se quedaba embarazada y tenía sus hijos, no quería que nadie la tocara, no quería tener contacto con nadie, simplemente se aisló en su pozo. Cuando nacieron sus crías, las cuales no tuvo ayuda de nadie, ni asistencia médica, ni nada, pues resulta de que ella, pues ingenuamente las iba a limpiar al río. Pues claro, es lo que su raza hace con sus bebés, ir a limpiarla al río. Pero debido a que sus bebés nacían más humanos que como ella, es decir, no nacían con ese pelaje, aunque sí nacían con un tono rojizo en su cabello, pues resulta de que las iba a lavar al río. Y como el río tenía el agua congelada, prácticamente sus hijos terminaban muriendo de hipotermia. 2 de ellos por lo menos fallecieron así. Los otros 4 decidieron pues dárselo a las mujeres del campo que ellas las cuidaran, pues consideraban que ella no estaba apta para cuidar a los bebés. Es decir, le arrebataron a sus hijos. Con el tiempo se verificó de que estos niños podían hablar, podían tener una vida normal y la tuvieron. Es decir, muchos de ellos tuvieron descendencia. A los 20 años de estar cautiva, ella fallece. Shanna decide pues ya directamente dejar de vivir como vive, como una esclava. Resulta de que se dice de que pudieron verificar la existencia de esta especie debido a que uno de sus nietos, el cual vivía en una caverna, trabajaba y vivía en una caverna, tenía la habilidad en su boca, o sea, tenía la fuerza en su mandíbula de sostener a un hombre sentado en una silla. A lo que pues prácticamente siempre ganaba sus apuestas y era así como mantenía la caverna. A este hombre se le pudieron hacer pruebas de ADN, pruebas genéticas, las cuales una parte del ADN se pudo verificar que procedía de África, pero la otra parte no se pudo verificar con ninguna parte humana, es decir, es una incógnita de dónde procedía la otra parte de su información genética. Eso sí, el hombre vive feliz, es decir, es muy humano, no tiene prácticamente una apariencia como la que tenía Shanna, pero sí he de decir que era un hombre que tenía una vida muy normal. Si esta historia os ha parecido fascinante, escúchate esta otra porque realmente pone hasta los pelos de punta. Mirad, en 1924, Albert Osman resulta de que se iba de vacaciones cerca del Tabailet, en la Columbia Británica. Él había escuchado hablar sobre estos seres gigantes, los cuales pues realmente no le daban ninguna importancia, pues su objetivo principal era llegar a unas minas de oro que se encontraban cerca de este lugar. Él decide contratar a un indio para que le lleve cerca del río de Tabailet. Una vez que va caminando con el indio le confirma de que hace mucho tiempo un hombre blanco también llegaron a esas tierras. Resulta de que ese hombre encontró esa mina de oro e iba a la ciudad a buscar mujeres y realmente a beber y tomar mucho alcohol. Él iba y venía constantemente a buscar pepitas de oro en estas minas y regresaba rápidamente de nuevo a la ciudad para volver a tener sus vicios. Resulta de que un día el hombre nunca más llegó, es decir, desapareció, por lo que los habitantes empezaron a confirmar de que se lo había llevado un Sasquatch. Cuando él escucha hablar de esa historia, realmente no le da ninguna importancia. Dice que no cree en eso, que para él son mitos, son leyendas, pero que realmente no tienen ninguna credibilidad sobre él y que nada le va a cumplir, o sea, nada le va a interrumpir llegar a su objetivo, que en este caso son las minas. El indio la acompaña y llega realmente a la zona donde pues él quería llegar, del río Tabailet. ¿Qué ocurre? Resulta de que él se empieza a adentrar dentro del bosque, dentro de las montañas, y pasa una semana así, tranquilamente llegando, acampando y así, hasta que se pone cerca de 2 ciprés. A esa noche él duerme tranquilo, pero cuando se levanta resulta que ve todas sus cosas alborotadas por todos lados. Él se extraña, pero aún así decide pasar una noche ahí porque piensa que es una criatura la cual ha llegado a observar, ha estado toqueteando todo, pero que no pasa nada. Pero esa misma noche él decide dormir con su arma y con su pistola cerca de él, al lado de su saco de dormir. Él dentro tenía latas en conserva y también tenía café. A lo que de repente un ruido muy fuerte le despierta. Él piensa que se encuentra bajo nieve, en una tormenta de nieve, pero no, resulta de que no ve nada en la oscuridad, pero siente como que es arrastrado. Empieza a sentir golpes por todos lados. Pasan aproximadamente, él calcula como unas 3 horas así, donde es arrastrado y golpeado hasta llegar a una zona. En ese momento en el que llega, me empieza a amanecer y él puede visualizar 2 sombras perfectamente enormes, con unos brazos enormes, pero no quiere asomarse porque siente miedo.
A esas dos sombras se le acercan otras dos más, un poco más pequeñas, a lo que se percata que empiezan a hablar entre ellas, a tener una comunicación entre ellas, algo que él intenta escuchar pero no entiende absolutamente nada. Cuando él asoma un poco la cabeza, con miedo, se percata de que es un ser hombre, un ser mujer y dos adolescentes o niños, de una altura más o menos de la suya, de un 80. Él ve que sus padres son sumamente altos. Se observa que está en un valle y ese valle se encuentra rodeado de muros, pero que solamente se encuentra una abertura de un 80 más o menos de distancia a la cual él podría salir. Pero por miedo él se queda dentro y decide no salir ni hacer ningún gesto extraño. Como tiene latas en conserva, pues decide pasar su cautiverio ahí dentro, sin problema alguno. Resulta de que estos seres pues intentan como interaccionar con él, tener un trato con él, a lo que le deciden llevar pues una planta, la cual es muy dulce y la ofrecen, por lo que él se queda un poco más tranquilo, pues obviamente esas criaturas no le iban a hacer daño, que llevaba una semana con él. Y además se percató de que realmente podía formar parte de ellos de alguna manera, o sea, formar parte del entendimiento de cómo ellos vivían. Resulta de que cuando él ya decide pues prácticamente huir, el hombre se encuentra siempre puesto en la puerta, por lo que le impide la salida. Entonces plantea una estrategia. En su bolso encuentra un rapé, es decir, una mezcla de tabaco tostado y molido, a lo que se le ofrece al padre. Él lo siente, lo olfatea y de un solo se lo come, a lo que le empieza a dar muchas molestias. Entonces toda la familia se reúne a ver qué le estaba pasando al papá y él decide en ese entonces huir. Él nunca habló de esto absolutamente a nadie hasta 24 años más tarde que él decide contar su historia. Pues obviamente pensarían que él estaba loco y que él se había inventado todo esto pues para llamar la atención. Ojo, él no creía en la existencia de estas criaturas, aunque había oído hablar de ellas. Pero en ese momento, cuando él vio su aspecto, él pudo verificar que realmente se hablaba del Sasquatch. Él decía que eran unas criaturas como de 2 metros de altura, que tenían unos brazos muy largos y tenían un vello en el cuerpo menos en las manos y en la cara, la cual era como un rojizo. Él decía que al principio pues tenía un poco de miedo, pero se dio cuenta de que pues, su dieta era vegetariana. ¿Qué opináis vosotros de todo esto? ¿Creéis que realmente existe el Bigfoot o no existe? ¿Que esa historia se la ha inventado el señor y las demás personas que habitan en Asia y alrededor del mundo, incluido Alemania? ¿Creéis que estas personas han inventado esas historias? ¿O realmente el Bigfoot existe? Aquí lo dejo a cada quien. Muchas gracias por verme y nos vemos pronto. Besitos. Bye bye.